Una vez más, amigos y hermanos que siempre nos sintonizan a través de Radio Ministerio Mensajero de Fuego, una vez más el pastor Rafael Solano está contigo acompañándote a esta hora precisa, un día muy bonito, un día muy especial para compartir la palabra del Señor, y nos regocijamos grandemente en la presencia de nuestro Dios. Como siempre, queremos llevar a ustedes una reflexión tipo estudio, y hoy vamos a tener una meditación bajo el título Una cochina llamada Jezabel. Una cochina llamada Jezabel. Vamos a analizar unos cuantos puntos de la palabra del Señor, pero primero vamos a hacer una oración para que esto llegue delante de la presencia de nuestro Dios y llegue ungido a la conciencia sin controversia ninguna, y que podamos asimilar y podamos ser edificados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted, si tiene una Biblia, queremos que usted busque su Biblia y nos acompañe también para que podamos compartir este estudio de la palabra del Señor. Vamos a leer en esta noche en Segunda de Reyes, en el capítulo 9 y su versículo 30 hasta el 37. Vamos a estar leyendo ese trozo de la palabra del Señor, en la cual nosotros vamos a intervenir para ser edificados por la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antinomio y atavió, gloria al Señor, y se atavió, bendito sea Dios, dice la palabra que estamos leyendo, gloria al Señor para siempre. Se atavió su cabeza y se asomó a una ventana, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel, de manera que nadie más podía decir que era Jezabel. Vamos a darle a Dios por esta palabra que hemos leído, gloria al Señor, y que nos dé entendimiento, sabiduría en su palabra, y que seamos edificados en ella. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Grande y poderoso es tu nombre, Señor. Nos ponemos delante de ti, oh Dios, y que tú pases carbón encendido sobre nuestros labios para disertar esta palabra. Oh, bendito sea Dios para siempre. Palabra poderosa y de entendimiento, y que cale a lo más profundo de los corazones y convenza
porque tu palabra es una espada de doble filo, Señor, tanto para un lado como para otro. Nos vamos a cuidar de darte siempre la gloria, mi Señor, porque es tuya. Bendice a todos los hermanos, hermanas, que están en sintonía a esta hora con nosotros y que van a escuchar la palabra. Bendícela, bendícelo, y que tu nombre sea glorificado en todo lo que vamos a hacer. Atamos, reprendemos a los demonios y a todo el hombre fuerte que quiera interferir en la mente de los que escuchan y en nuestra mente y en nuestros labios. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu poder. Bueno, en esta noche estamos hablando de la palabra del Señor bajo el título Una cochina llamada Jezabel. Quizá en términos jocosos usted vea la imagen que está viendo en su pantalla de su computadora o de su televisora a esta hora, viendo una cochinita, una celda, un cerdo, un puerco, una puerquita, como usted le llame, un chancho o una chanchita, como le llamen en sus países. Y en términos jocosos, vería esta puerquita, a usted muchos se sonreirán, otros quizá le dé ira, pero tenemos que hacer una semblanza y veremos por qué tenemos la imagen de esta cochina. Y hoy la palabra que hemos leído en Segunda de Reyes, capítulo 9, del versículo 30 al 37, nos habla de un pasaje bíblico muy reconocido y de una mujer muy reconocida llamada Jezabel. Jezabel, tipológicamente en estos tiempos, están dentro de nuestros templos, dentro de nuestras iglesias. Se han levantado muchas Jezabel, y por qué no muchos Jezabel, hombres y mujeres con este nombre como aquella mujer. Y hoy queremos enfocar de dónde comienza esto de la pintura en las mujeres, de pintarse los labios, de pintarse, pintorretearse, como dicen muchos. Un tema muy controversial que lo manejan muchos liberales, mucha gente sin escrúpulos, gente que no quieren, sí conocen la palabra, pero no le conviene, porque quieren mantener al pueblo atado, porque eso es una atadura, bendito sea el Señor. Pero lo queremos decir por la palabra, con palabra que usted tenga su Biblia también, que usted la note por cita, porque Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Muchos nos han acusado por defender esta palabra como religiosos, y verdaderamente sí somos religiosos, porque la palabra dice que la religión verdadera es esta: visitar a los huérfanos, a la viuda, a los enfermos en los hospitales y a los presos en la cárcel. Bien nos dicen a nosotros los religiosos, porque eso lo dice la palabra del Señor. Pero bien, como hemos analizado y estamos analizando, Jezabel, aquella mujer que se pintó para recibir a Jehú, aquella mujer que era en aquello tiempo la mujer que tumbaba a hombres, mujer que le servía de tropiezo a los hombres de Dios. Aquella mujer fue ordenada a la muerte, echada desde un alto hasta abajo, y como leímos la palabra, aquella mujer murió y su sangre salpicó las paredes. Esa mujer fue condenada hasta este tiempo, llamada la Jezabel, la famosa Jezabel, que enamoran dentro de las iglesias, que tumban a los hombres de Dios, que le ponen piedra de tropiezo, como dice la Biblia, aquellos hombres que están levantándose. Y también, ¿por qué no?, hombres Jezabel, que también viven poniendo piedra de tropiezo a muchas mujeres de Dios. ¿Por qué hablamos esto en este día? Cansado de una guerra permanente establecida en estos tiempos, porque nadie quiere obedecer a la palabra del Señor. Existe una confusión grande en el pueblo de Dios. Unos se pintan, otros no se pintan. Otros dicen, dejémoselo al Espíritu Santo de Dios. Exactamente, el Espíritu Santo es quien cambia. Ningún hombre sobre la tierra puede ejercer presión para cambiar a una persona. Pero yo digo bien claro, entonces
estas mujeres y estos hombres que tienen años circulando en el Evangelio, le preguntaría: ¿dónde está ese Espíritu Santo? Argumentamos porque en esa atadura muchas veces se quieren esconder. Le es difícil dejarlo porque es una atadura, son demonios, y es difícil. Hay una contienda permanente, una lucha permanente para la persona santificarse, para sujetarse a la palabra de Dios. Y de ahí surgen esas Jezabeles que no se adaptan, como esta Jezabel que murió y se encontró su calavera, solamente la palma de su mano se encontró, porque no queremos obedecer a la palabra del Señor. Comenzó la pintura desde este tiempo con Jezabel, pero también el libro de Judas, en su versículo 19 del capítulo 1 de Judas, que es un solo capítulo, dice que hay muchas mujeres con un espíritu de sensualismo. Búsquelo usted en su Biblia, Judas 1:19. Si bien el propósito, según dice el libro de Judas, que ya estamos en la postrimería, viendo que se acerca la venida del Señor y que tenemos que adaptarnos y someternos a la santidad de Dios. Al final de esta palabra usted va a dar cuenta el por qué se critica el pintarse, el por qué se critica las prendas, que nos tildan de rajatabla, nos tildan de religiosos, pero hoy por la palabra vamos a actuar con la palabra. Muchos de ellos nos acusan, muchos de ellos no quieren someterse, no escudriñan, y si escudriñan no quieren obedecer. Visto que en la antigüedad surgió esto aquí de la pintura, igual como surgió en Ezequiel capítulo 16 entero, usted lo lee, dice la palabra del Señor, que el Señor vio como las mujeres en aquel tiempo de la antigüedad estaban sucias en su sangre, y el Señor la adornó, le puso prenda, le puso aretes, la adornó con oro, con perlas. Y usted dirá, se contradicen. En aquel tiempo, usted lo lee, Ezequiel 16 de la antigüedad, dice que el Señor mismo la quería ver bonitas, que es uno de los argumentos de muchas mujeres, muchos hombres liberales. Digo liberales porque toman la palabra a su antojo, no como lo dice aquí la palabra que estamos leyendo. Pero el Señor mismo, después que le puso prenda, dice que ellas se enorgullecieron, ellas empezaron a prostituirse, a fornicar con cuanto pasaban, y dice que el Señor la llamó rameras, porque le dijo: pero te prostituiste, pecaste, fornicaste con lo que Dios te había puesto. De ahí sale el por qué el Señor mismo, después que puso prenda, prohibió usar prenda y usar todas estas cosas. La palabra de Dios dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios habla de santidad por dentro y por fuera. Esa cochinita llamada Jezabel trajo esta influencia hasta estos tiempos. Por eso está usted viendo en su pantalla esta cochinita. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, después que pasamos la antigüedad, mucha gente dice: pero eso era en la antigüedad. Ahora vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el tiempo de la gracia, en nuestros tiempos. Como ha venido este fallo que estamos hablando en Ezequiel 16, en 2 de Reyes 9, del 30 al 37, el Señor dice bien claro en 2 de Corintios 5, 17, búsquelo: las cosas viejas pasaron, de modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Repito, las cosas viejas pasaron. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, si alguno verdaderamente dice ser cristiano, o es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Pero bien, no nos vamos a detener ahí, vamos a seguir analizando. Como ya esa época fue abolida en aquel tiempo de la Jezabel, que todavía hoy sigue en la Jezabel, el Señor nos pide en Primera de Tesalonicenses 5:23, oiga lo que nos pide el Señor. Ya todas estas cosas, estas levaduras satánicas, han sido abolidas por lo que leímos anteriormente en Segunda de Corintios 5:17. Pero ahora el Señor nos pide en Primera de Tesalonicenses, búsquelo usted, 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Oiga, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, o sea, nos santifique por completo y todo vuestro ser, tu ser entero, espíritu, primero espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, oiga bien, sean guardados irreprensibles, o sea, que no haya quien lo acuse a usted. ¿Y para qué el Señor quiere que nos santifiquemos? Por completo y vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Muchos dicen que nada de nada, que solamente Dios mira el corazón. Es verdad, en parte tienen razón, pero dice que vana es la gracia y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, yo, Jehová. Porque muchos están manejando la palabra a su antojo, pero no citan la palabra. Y bien claro lo dice aquí, que nos guardemos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es algo muy importante, tremendamente importante. ¿Por qué santificarse? ¿Por qué dejar de pintarse? ¿Por qué dejar de usar pantalones? ¿Por qué dejar de usar areta y prenda de oro? Lo que muchos están discutiendo. Casi quisieran matar a uno cuando le hablan de santidad. Se irritan cuando le hablan de santidad. Pero nosotros tenemos que obedecer. Es una palabra poderosa, es un versículo poderoso. Si usted lo quiere discutir, discútaselo a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23. Guardaos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la palabra. Pero vamos a seguir hacia adelante. Dice también que si no obedecemos a la palabra de Dios, que son fieles y verdaderas, el Señor nos dice lo siguiente: porque no queremos obedecer muchas veces, lo que queremos es contender. La palabra no se hizo para contender. Hay que reconocer que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. La palabra dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. No es hablar por lo que yo piense, no es hablar por lo que me diga un pastor, no es por lo que me diga un terrenal, es por lo que me diga la palabra del Señor. Dice así en Mateo 7, versículo 6: no deis los santos a los perros, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos, no sea que lo pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bien claro, Mateo 7 nos dice: cuando hay personas ya desobedientes, personas que no le creen a la palabra del Señor,
Muchas veces tenemos que sacudir los pies y seguir. No le demos, dice, no le deis los santos a los perros, no le dé las cosas santas. Le estamos tratando de introducir la palabra verdadera, la palabra de santidad. Pero si no quieren, no vamos a gastar el tiempo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. También dice, no echéis la perla delante de los cerdos. Y usted sabe lo que es un cerdo. Eso que usted está viendo en su pantalla es un cerdo. El cerdo es cochino, el cerdo es sucio, vive en posigla. El cerdo no tiene compadecimiento aún de su propia apariencia. No le eche la perla a esos cerdos, porque la pisotean, no tienen pudor. Así estaba Jezabel. Jezabel encontró la muerte porque no obedeció a la palabra del Señor. Pero lo más importante de este versículo de Mateo 7, capítulo 6, dice: esta gente puede envolverse y agredirnos, pisotearnos, físicamente, espiritualmente. Estamos en el tiempo de la apostasía. Estamos en el tiempo donde se ha levantado Satanás, donde todos estos inventos han sido traídos para contender en contra de la palabra verdadera del Señor. La palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Santidad del habla, santidad del cuerpo, santidad en el caminar. Esta es una vida de santidad. No vamos a ser levantados, porque el levantamiento es de santidad. Por eso nos manda a que nos guardemos irreprensible, que no haya un dedo que nos marque. Vamos a cumplir con los mandamientos de la palabra del Señor. Dejémonos de discutir la palabra, de contender por la palabra. Si usted está viendo esa imagen y usted está incurriendo en todos estos defectos, usted ha escuchado por los versículos bíblicos donde comenzó. Si usted quiere ser una Jezabel, si usted quiere ser un Jezabel, son sus problemas. Pero nosotros somos atalaya de Dios. Y el atalaya, cuando el peligro viene sobre la ciudad, avisa. Porque si no avisa, la sangre del descuido viene sobre la atalaya. Somos atalaya de Dios. Somos atalaya de la santidad. A usted le duela o no le duela, dice la palabra en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la venda, la sabiduría y la inteligencia. Medite en esta imagen, mujer de Dios, hombre de Dios. Meditemos en lo que no hace daño. Meditemos en la contaminación que Satanás ha querido meter en la iglesia. Meditemos en la contaminación que Satanás quiere hacer para que nosotros nos perdamos. Meditemos en la santidad de Dios. El Espíritu Santo mora dentro de usted. Y yo creo que un Espíritu Santo no estará en una figura como la que usted está viendo. El Espíritu Santo no va a estar dentro de una persona desobediente. El Espíritu Santo de Dios no va a estar en esas condiciones. Como le dije a una hermana que se pinta y se usa arete, le pregunté: ¿tú tienes el Espíritu Santo? Y ella me dijo: claro que sí, gloria a Dios. Yo le pregunté: ¿de qué tamaño es el Espíritu Santo? Me dijo: es inmenso, pero vive dentro de mí. Y yo le dije: el Espíritu Santo se pinta los labios, el Espíritu Santo usa aretes, el Espíritu Santo usa collares. Ella empezó a llorar. El Espíritu Santo te redarguye esta hora. El Espíritu Santo es que convence de pecado. Y tenemos la guerra. Sí, el Espíritu es quien cambia.
Pero si tú dices que tienes el Espíritu Santo dentro, el Espíritu Santo cambia al instante. Si Cristo llegó a tu corazón, si levantaste tus manos al cielo y aceptaste a Cristo, y tú le das la oportunidad de que ese Espíritu Santo te modifique, te cambie, Él te cambia. Muchos no cambian porque no quieren que el Espíritu Santo lo cambie. Quieren seguir en sus delitos y en su pecado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, dice que el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados al cielo. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Mientras nos mantengamos en desobediencia, discutiendo y contendiendo por la palabra, y haciendo lo que a Dios no le agrada, lo que es abominación a Dios, usted no va a ser levantado aquel día en el levantamiento. Solamente un cuerpo glorificado subirá, un cuerpo irreprensible. Lo dice aquí Primera de Tesalonicenses 5:23, léaselo. Guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. O sea, tenemos que guardarnos limpio, bonito, santo, blanco, emblanquecido. Usted vino sin pintalabios, usted vino sin arete, usted vino sin nada de eso. Medite en esta palabra. Duele, pero el Espíritu Santo habla a esta hora a hombres y a mujeres que se llamen Jezabel o Jezabeles. Meditemos y metámonos con Dios. Que el Señor le bendiga grandemente. Le doy gracias a Dios por esta palabra, y que usted medite y analice estos textos bíblicos. En vez de discutir, analicemos lo que el Señor nos dice en su palabra. Padre, te doy gracias. He hablado tu palabra, corta, pero cortante como una espada de doble filo, que lleguen a lo más profundo de los corazones, que analicemos la santidad de nuestro Dios, sin la cual nadie te verá, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, de los amigos, y que esto sea para edificación. Tu palabra penetre a lo más profundo, hasta lo tuétano, profundo, profundo, Señor, y que tú nos guíes todos los días de nuestra vida. Padre, te vamos a dar gracias. Bendice a mis amigos, derrama de tu sangre preciosa y convéncenos de pecado. Eso es lo que queremos. Sin santidad nadie verá al Señor. Pastor Rafael Solano con todos ustedes. Dios le bendiga.